Buenas, bienvenidos a Pluma de Anabel. Hoy vamos a ver el bloque 1, la investigación sobre la atención. Entonces, imaginémonos un piloto de avión en una cabina. Hay decenas de luces, alertas y pantallas parpadeantes. Tiene que seleccionar lo más importante, tiene que ejecutar varias tareas al mismo tiempo y además tiene que vigilar continuamente los instrumentos para detectar cualquier posible cambio. Esto es lo que se conoce como atención en acción. Lo curioso es que algo que usamos todos los días, como prestar atención mientras caminamos por la calle, estudiamos o hablamos con alguien, detrás tiene siglos y siglos de estudios y debates. La atención es esencial para percibir, pensar y actuar, y además es una guía de nuestras decisiones en la vida diaria. Desde la psicología experimental hasta la neurociencia cognitiva, su estudio ha sido básicamente central para entender cómo funcionamos. Entonces, en el siglo XIX se empezaron a sentar las bases más formales. Ribot, en 1890, con The Psychology of Attention, hace un primer repaso de la investigación sobre la atención. Luego tenemos a Titchener, en 1908, en The Psychology of the Feeling and Attention, afirma que entender la atención significa formular explícitamente el problema, reconocer que tiene un estatus separado y que es el fundamento de todo el sistema psicológico. Para él, prestar atención implica enfocarse en la claridad sensorial de lo que percibimos. Y a continuación tenemos a Pillsbury, en 1908 también, en Attention, que va un poco más lejos. Dice que ninguna parte de la mente o del organismo está fuera del alcance de la atención, que recordar depende de cuánta atención ponemos y que todo acto atencional siempre va a involucrar algún componente motor. En otras palabras, que no podemos separar atención de mente y de acción, como si todo estuviese conectado. Entonces, antes de meternos, para organizar un poco esta historia, tenemos 5 periodos. El primero es el filosófico, antes de que la psicología fuera una ciencia. Luego se fundó la psicología hasta 1909, primeros estudios experimentales. Del 1910 al 1949 hay un auge del conductismo, hay muchísimo menos énfasis en la atención. Del 1950 al 1974 hay una revolución cognitiva y resurge el estudio de la atención. Y ya por último, desde el 1975 hasta el día de hoy, la investigación es más contemporánea. Ya hay técnicas de neuroimagen y la psicología cognitiva es más avanzada. Entonces, dicho esto, el primer periodo, antes de que existiera la psicología como ciencia, la filosofía ya estaba bastante fascinada con la atención. Básicamente porque se preguntaban cómo se puede relacionar la conciencia con el pensamiento y cómo podemos controlarla voluntaria o involuntariamente. Vives es considerado por John Watson en 1915 como el padre de la psicología moderna. En De Anima Vita, en 1538, Luis Vives reconoció la importancia de la observación empírica. Él estudió cómo la atención influye en la memoria. Cuanto más estrechamente prestamos atención a un conjunto de estímulos, mejor lo recordamos. Para él, aprender era asociar ideas y el recuerdo podía surgir automáticamente o mediante un esfuerzo intencional. Por ejemplo, cuando estudias para un examen y te concentras solamente en los apuntes. Recuerdas más que si te pones a revisar apuntes mientras estás contestando al WhatsApp. En segundo lugar, tenemos a Malebranche, del 1638 al 1715. Él, en The Search After Truth, en 1674, afirma que vemos las ideas y las representaciones del mundo, pero no el mundo tal cual. Por eso aquí la atención es esencial para mantener claras nuestras percepciones y evitar confusiones. Él dice algo que es bastante interesante.
La mente no presta igual atención a todo, se aplica con más intensidad a las cosas que la afectan, la modifican o la penetran. Por ejemplo, vas a prestar más atención a las noticias sobre tu ciudad que a un ruido de fondo en la calle. En tercer lugar tenemos a Leibniz, 1646-1716. Él introduce el concepto de apercepción, que es lo que permite que un evento perceptivo se vuelva consciente. En otras palabras, podemos percibir algo de forma inconsciente, pero la percepción hace que lo experimentemos conscientemente. Él considera que la atención tiene un componente reflejo. Se dirige automáticamente hacia los eventos o ideas que la requieren. Leibniz dice que la atención es una disposición del alma que permite conocer unas cosas en lugar de otras. Tenemos también a Herbart, 1776-1841. Él coincide con Leibniz en la importancia de la percepción y añade que nuestra información se va a integrar con lo ya conocido mediante asociaciones mentales. Además, aporta la idea de modelos matemáticos para la psicología, adelantándose a una visión un poco más científica del estudio de la mente. Por último, Hamilton, del 1788 al 1856. Él se interesa por la amplitud de la atención, es decir, cuántos elementos puede abarcar nuestra mente al mismo tiempo. Propuso un método curioso. Lanzamos bolitas al suelo y vemos cuántas podíamos captar simultáneamente. Aquí más adelante se estimó que el límite era de unos 4 ítems. Piensa en cuando, por ejemplo, tratas de escuchar a un amigo mientras miras varias notificaciones de tu teléfono. Vas a notar que no puedes atender todo al mismo tiempo. O dejas de escuchar a tu amigo o realmente no estás leyendo las notificaciones. El segundo periodo que tenemos es el periodo de 1860 hasta 1909. Aquí pasamos de la filosofía a la psicología experimental. A mediados del siglo XIX la atención comenzó a estudiarse de forma más experimental gracias al desarrollo de los métodos psicofísicos, que medían básicamente la relación entre estimulación física y respuesta psicológica. Por ejemplo, se buscaba cómo un estímulo visual o auditivo se podía traducir a un tiempo de reacción o en un comportamiento que fuese observable. Dicho esto, aquí destaca Wilhelm Wundt en 1879. Wundt fundó el primer laboratorio de investigación psicológica, dando un salto enorme a estudiar la atención como un fenómeno mensurable. Se inspiró en la ecuación personal de los astrónomos, que lo que buscaba era corregir los sesgos individuales al medir el paso de los astros. Wundt desarrolló un simulador de este fenómeno y se dio cuenta de que podía medir la velocidad de los procesos mentales, que es el tiempo que tarda la atención en moverse de un estímulo a otro. Aproximadamente era de una décima de segundo, y así enfatizó la importancia del control voluntario de la atención. Aunque a Wundt se le suele asociar con el estructuralismo y la introspección, él mismo fue el que acuñó el término voluntarismo, porque su enfoque era que los procesos volitivos, junto con los sentimientos, las sensaciones o las ideas, iban a ser la base de todos los procesos mentales. Para él la atención permite que las ideas afloren a la conciencia y su foco puede estrecharse o ampliarse. Él decía que la atención tiene 3 componentes esenciales. 1, la claridad de las ideas, que lo que percibimos se va a volver más nítido. 2, las sensaciones musculares, que están asociadas a la percepción. Y en tercer lugar, los sentimientos que van a surgir junto con la atención. Por ejemplo, cuando tú concentras tu atención en leer un mensaje que es muy importante, mientras estás rodeado de otras distracciones, tu cerebro lo que va a hacer es filtrar lo irrelevante y tu percepción se va a volver más clara y más detallada. En segundo lugar, también tenemos a Donders. Él y sus estudiantes midieron la duración de los procesos mentales usando tareas simples y de elección.
La tarea simple era presionar un botón ante un estímulo y la de elección era presionar diferentes botones según el estímulo, por ejemplo si era una luz roja o una luz blanca. La diferencia que había en el tiempo de reacción entre ambas tareas era lo que iba a reflejar la duración de los procesos mentales, como la discriminación del estímulo y la decisión de respuesta. Y aquí es donde nace el método sustractivo, que es la base de la psicología experimental moderna. Otros autores ampliaron estas ideas. Aquí destaca Exner, en 1882. Él distinguió entre la disposición preparatoria perceptiva, es decir, dirigir la atención al estímulo, y la disposición preparatoria motora, es decir, focalizar la atención en la respuesta. Merkel, en 1885, mostró que el tiempo de reacción aumenta cuando hay más alternativas estímulo-respuesta. Y esto anticipa un poco la ley de Hick-Hyman, que veremos más adelante. Por ejemplo, si tienes que presionar un botón solamente cuando aparece un círculo rojo, vas a ir muy rápido. Pero si tenemos 10 formas y colores distintos, vas a tardar más y te equivocarás más. Porque tu atención y la decisión se va a distribuir entre muchas opciones. Aquí también tenemos en este periodo a Hermann von Helmholtz, en 1894. Él utilizó el tachistoscopio para presentar estímulos visuales de forma muy breve y estudiar la percepción. Descubrió que la atención se podía distinguir voluntariamente a una zona específica de la página, incluso sin mover los ojos. Así demostró que podemos preparar nuestra atención antes de que aparezca un estímulo, aunque nuestra mirada permanezca fija. Por ejemplo, buscar un rostro conocido en una foto de grupo. Tu atención se va a dirigir antes a ciertas zonas, aunque tus ojos estén centrados. Por otro lado, tenemos a Lotze en 1885 y Kulpe en 1904. Lotze decía que la atención no solo ilumina contenidos mentales, sino que puede operar en diversos niveles, desde lo sensorial hasta la comparación con experiencias complejas. Y Kulpe mostró que la disposición atencional, es decir, el prepararse para una tarea, va a mejorar el rendimiento. Pero en el momento en el que se cambia la tarea, el rendimiento baja. William James, en 1890, decía que la atención era la mente tomando posesión de ciertos objetos o ideas, dejando otras de lado. Esta es básicamente la esencia de la focalización y de la concentración. Uno puede dirigirse a estímulos sensoriales o a representaciones mentales. Puede actuar de forma inmediata o demorada, de forma pasiva o activa. Sus efectos incluyen el percibir, el comprender, el distinguir, recordar y acortar esos tiempos de reacción. E introduce el concepto de preparación ideomotora, donde la simple idea de un movimiento puede activar la acción correspondiente. Match y Staff experimentaron con la atención la percepción musical. Match concluyó que la atención a un tono lo hace más intenso, Staff no. Este debate anticipa discusiones modernas sobre si la atención excita o inhibe estímulos. Otros aportes que también podemos destacar de este periodo es Judd, 1917. Aquí destaca el carácter selectivo de la atención. Carpenter, en 1852, él describe la acción ideomotora como cuando un péndulo se mueve influido por unas expectativas inconscientes. Binet, en 1980, mostró que la atención va a interferir con otras tareas. Si una tarea requiere atención, otra simultánea también la requerirá si se ve afectada. El siguiente periodo transcurre entre los años 1910 y 1949. Aquí la investigación sobre la atención disminuyó, especialmente por el auge del conductismo, pero no llegó a desaparecer. Algunos estudios sentaron bases importantes que a día de hoy siguen vigentes. Por ejemplo, Jersild, en 1927, él introdujo el concepto de mental set, que se refiere a la disposición mental
que prepara el individuo para responder de cierta manera ante un estímulo. Él realizó un experimento. Cogió una lista de números donde los participantes debían sumar 6 a cada número o sumar 6 a uno y 3 al siguiente. El resultado fue que la doble tarea tardaba más. Es una muestra de que cambiar de una tarea mental pues va a requerir más tiempo. Por ejemplo, si estás escribiendo un correo y al mismo tiempo estás contestando a un mensaje de WhatsApp, tu cerebro va a tardar más en adaptarse porque es como un juego mental entre una y otra. Luego tenemos a Telford en 1931. Aquí se descubrió que tras recibir un estímulo, el sistema nervioso pasa por un breve periodo refractario, donde va a responder más lento a un segundo estímulo. El experimento que realizó fue pulsar un botón al escuchar un tono, manipulando el intervalo entre estos tonos, de medio, 1, 2 o 4 segundos. El resultado fue que a intervalos cortos, el tiempo de reacción era más lento. Luego tenemos a Stroop, 1935 a 1992. Él muestra cómo la información irrelevante puede afectar a una tarea. Por ejemplo, tenemos una lista de palabras con nombres de colores impresos en tinta de otro color. Los participantes tienen que decir en voz alta el color de la tinta, ignorando la palabra. El resultado fue que tardaban mucho más, unos 110 segundos, que al nombrar el color de los cuadrados que eran simples, 63 segundos. ¿Esto qué significa? Que hay una interferencia asimétrica. El significado de la palabra afectaba al color, pero el color no afectaba a la lectura de la palabra. Por ejemplo, cuando leemos azul, pero está escrito en rojo, tu cerebro va a tardar más que simplemente ver pues, un cuadrito de color rojo. La siguiente etapa es la de la revolución cognitiva, de 1950 al 1974. Aquí, tras la Segunda Guerra Mundial, la atención volvió a ser un poco protagonista y ahora se interpretaba como un proceso de selección de la información. McWorth en 1950 habló del decremento de la vigilancia. Se inspiró en operadores de radar que debían detectar señales raras. Utilizó el test del reloj. Una aguja se movía regularmente y ocasionalmente daba un doble salto, y eran los participantes lo que tenían que detectar. Se vio que tras 30 minutos la detección caía bruscamente, es decir, había un decremento de vigilancia. Por ejemplo, mirar el móvil esperando un mensaje importante y al cabo de un rato puedes perder notificaciones que son importantes, ese mensaje que esperabas porque tu atención ha bajado. Luego tenemos a Cherry en 1953 con la atención selectiva. Estudia cómo filtramos información en ambientes complejos, conocido como fenómeno cocktail party. Tenemos la escucha dicótica, que es un mensaje diferente en cada oído, y el participante repetía uno y tenía que ignorar el otro. ¿Qué ocurrió? Que no recordaban el contenido del canal ignorado, pero sí que podían detectar cambios físicos, es decir, pues el tono de voz, el género del hablante. Cuando, por ejemplo, en una fiesta te pones a escuchar a tu amigo y de refilón notas que alguien dijo tu nombre al lado. A continuación tenemos los modelos de filtros de Broadbent, 1958, y Treisman, 1960. Broadbent dice que el sistema nervioso tiene una capacidad limitada, que solamente los estímulos que pasan por un filtro selectivo van a llegar a identificar conscientemente ese estímulo. De nuevo utilizó un experimento dicótico. Tenían que recordar dígitos en ambos oídos. Primero se recuerdan los de un oído y luego los del otro. Aquí tenemos la evidencia del cuello de botella o bottleneck que hablábamos en el bloque 0. Por ejemplo, escuchar varias conversaciones al mismo tiempo, pero solamente recordar lo que realmente escuchaste activamente, que no va a ser todas las conversaciones. Treisman, por otro lado, utilizó el filtro atenuado, es decir, que la información no atendida no se va a bloquear completamente, sino que se reduce.
Si algo relevante aparece, pues puede atravesar ese filtro. Por ejemplo, como hemos dicho antes, si alguien dice tu nombre en la fiesta, aunque tú no estés prestando atención, tu cerebro lo va a detectar. También tenemos a Deutsche y Deutsche en 1963 con la selección tardía. Es decir, todos los estímulos se van a identificar primero, pero va a ser la atención la que decide después cuál procesar. También tenemos a Kahneman en 1973. Para él la atención es como un recurso limitado, como una energía que se puede distribuir entre varias tareas según la prioridad y la activación del organismo, es decir, el arousal. Si las demandas exceden la capacidad disponible, se debe decidir qué tarea atender. Conducir mientras hablas por teléfono puede ser que alguna tarea se quede sin atención y entonces aumentes el riesgo de errores. Y a principios de los años 60 ya se empezaron a utilizar potenciales evocados. Se colocaban electrodos para vincular la actividad cerebral con el procesamiento de estímulos. Y ya es a raíz de aquí que nos metemos a finales de los años 70 en los modelos de recursos múltiples, es decir, la última etapa del estudio de la atención. Aquí partían de una observación que era muy simple. Realizar dos tareas a la vez es más fácil si se involucran diferentes sentidos o modalidades. Por ejemplo, tú puedes escuchar un podcast mientras estás dibujando, porque es más fácil que si intentas ponerte a leer un texto complicado. Al final, ambas tareas compiten por la misma modalidad, es decir, tenemos la auditiva versus la verbal en este último caso. Entonces, aquí aparecen los recursos múltiples y modelos de Wickens, 1980. Nabon y Gopper, en 1979, propusieron que la atención iba a funcionar como un conjunto de recursos múltiples. Y fue Wickens quien aplicó esto al factor humano, sugiriendo que tenemos diferentes recursos para diferentes modalidades sensoriales, la vista, el oído, el tacto, diferentes modos de codificación, verbal y espacial, y diferentes formas de respuesta, manual y vocal. La conclusión aquí es que combinar tareas de modalidad distinta va a permitir un mejor rendimiento, aunque este modelo ha sido bastante criticado porque es muy flexible y bastante arbitrario. Luego tenemos la atención centrada en el espacio o space-based. Esta es la metáfora del foco de luz, spotlight. Nuestra atención va a iluminar determinadas áreas del campo visual, independientemente de hacia dónde miramos. Helmholtz ya lo sugirió hace varios años. Estos experimentos muestran que si una señal indica la posición probable de un estímulo, se va a generar un gradiente espacial. Es decir, los estímulos dentro del foco se van a procesar mejor. Vamos a tener dos tipos de señales. Las señales exógenas, donde eventos externos capturan la atención automáticamente, es rápida pero muy breve, y las señales endógenas, donde los símbolos sí que requieren una interpretación como flechas y tardan más en captar la atención, pero sus efectos nos van a durar durante más tiempo. Por ejemplo, si tú ves una flecha en Google Maps antes de girar, necesitas procesar esa flecha antes de cambiar de dirección. Y luego tenemos la atención centrada en objetos, object-based. A diferencia aquí del enfoque espacial, la atención se puede dirigir a objetos completos, no solamente a ciertas regiones del espacio. Aquí destaca Duncan y Humphreys, 1989, que propusieron dos etapas: la selectiva inicial, donde el sistema segmenta visualmente el campo en unidades u objetos significativos, y luego la etapa posterior, donde los inputs de esos objetos van a competir y se van a priorizar según la tarea, determinando cuál llega a la conciencia y cuál facilita la acción. Por ejemplo, si tú estás buscando las llaves en la mesa, tu atención se va a dirigir a los objetos relevantes, las llaves, la cartera, y vas a ignorar otros objetos cercanos como puede ser la botella de agua que sabes que ya estaba ahí.
Luego tenemos a Treisman y Gelade en 1980. Ellos hablan de la teoría de la integración de características. Aquí utilizaron tareas de búsqueda visual, como por ejemplo encontrar un target entre distractores. Tenemos una etapa preatencional, de características simples, el color, la forma, la orientación. Esto se va a codificar en paralelo. Es fácil detectar un target destacado, por ejemplo una T de color rojo entre Ts que son verdes. Luego tenemos la atención focalizada. Esta es necesaria cuando el target comparte características con los distractores. Por ejemplo, una T roja entre letras H, que también son rojas. Es más difícil y más lento. Por ejemplo, buscar tu camiseta roja entre varias camisetas rojas en un armario, pues se dificulta. Luego tenemos los estudios de priming. El priming positivo es la exposición a un estímulo previo que facilita la respuesta a uno siguiente. El priming negativo es cuando un estímulo que previamente ha sido ignorado ahora se convierte en relevante. Aquí la respuesta se va a ralentizar. Hay un efecto de inhibición residual. Por ejemplo, si ayer ignoraste un aviso de correo en tu bandeja, hoy al abrir ese mismo correo puedes tardar más en reaccionar porque tu cerebro, entre comillas, como que ya lo había bloqueado. Luego tenemos la selección para la acción y la multitarea. Neumann en 1987 y Alport en 1987 también plantean que los límites de la atención no van a venir solo de una capacidad limitada, sino de la necesidad de controlar y coordinar acciones. Meyers y Quieras en 1997 hablan del EPIC. Esto explica la dificultad de realizar varias tareas a la vez por deficiencias estratégicas y no por falta de recursos estructurales. Por ejemplo, tú puedes preparar el café mientras respondes a un WhatsApp, pero los errores van a ocurrir no por falta de atención, sino por no coordinar bien las acciones. Por último, tenemos las aplicaciones más actuales en la investigación atencional, que es la ergonomía y el factor humano, donde vamos a encontrar una mejora de la interacción hombre-máquina y de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, el diseño de pantallas en centrales eléctricas para que los operadores no pierdan tanta información relevante. Y luego la neuropsicología clínica, donde los modelos cognitivos y los métodos experimentales se van a aplicar para estudiar déficits atencionales en pacientes con daño cerebral. Por ejemplo, pues la rehabilitación de pacientes tras un accidente cerebrovascular para así poder mejorar la atención visual y la acción dirigida. Dicho esto, acabamos con la parte de teoría de explicación del bloque 1. En el siguiente podcast os voy a dar algunas reglas mnemotécnicas que yo utilizo personalmente, que a mí me ayudan muchísimo para memorizar autores y las cosas más claves que ha hecho cada uno de ellos. Obviamente no sustituye a que nos estudiemos 100% qué es lo que ha hecho cada uno de estos autores en cada periodo, pero sí que es verdad que da como una base o algunas pistas de quiénes son para posteriormente completar con el resto de aportes que hicieron cada uno de estos autores. Entonces, a quien le interese conocer estos truquitos que yo tengo, pues que escuche el siguiente podcast sobre esto, y quien no, pues nos vemos en el bloque 2 directamente.